Estamos en un nuevo tema, en endocrinología del crecimiento. Lo voy a separar en tantos apartados como vea necesario. En este apartado tan solo trataremos a la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Si la vemos en detalle, vemos que es una proteína monocatenaria de 191 aminoácidos, tal como vemos en esta representación tridimensional. Tenemos varias hélices alfas y varias láminas betas también. Las principales funciones que ocasiona son un aumento de crecimiento, un aumento de medida celular, una mayor frecuencia de reproducción, es decir, de mitosis celular, y favorece la diferenciación celular. Vamos a ver los efectos sobre las proteínas, los lípidos y los glúcidos. Si empezamos con los efectos sobre las proteínas, podríamos decir que facilita el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, por lo tanto favorece la generación de proteínas, la síntesis de proteínas, aumenta la transcripción y traducción, y como ya sabréis, esto desemboca en la generación de proteínas. Disminuye el catabolismo proteico debido a la mayor movilización de ácidos grasos libres. Este punto lo vamos a aprovechar para enlazarlo con los efectos sobre los lípidos. Y vamos a empezar por el punto 2. Aumenta la concentración de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque favorece la lipólisis. Hacemos que los adipocitos lisen sus triacilglicéridos en ácidos grasos y los liberen. También, como supongo que sabréis, un aumento de ácidos grasos en sangre aumenta la resistencia a la insulina. Por otra parte, también el hecho de que hayan más ácidos grasos en sangre favorece su utilización energética. Ya no tendremos que utilizar proteínas, tantas proteínas ni tantos glúcidos como fuente energética, que los vamos a seguir utilizando pero en menos proporción. Por lo tanto, el catabolismo proteico se ve inhibido. Ahora pasamos a los efectos sobre los glúcidos y vemos que disminuye la captación de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Esto también se podría considerar una resistencia insulínica específica de tejido. Además, aumenta la gluconeogénesis hepática, haciendo que pasemos de glucógeno a glucosa y favoreciendo así la hiperglucemia. Además, tanto debido a esta hiperglucemia como a la resistencia insulínica, vamos a generar más insulina de lo habitual para compensar su resistencia. Tenemos efectos sobre el esqueleto. Aumentamos el depósito de proteínas por las células condrocíticas y estogénicas. Es decir, estas células van a acumular proteínas y además esto va a favorecer su crecimiento y su reproducción. Por lo tanto, la población de células condrocíticas y osteogénicas aumentará a más aumente la hormona de crecimiento. Tenemos un aumento en longitud de los huesos largos a través de la osificación de la placa epifisiaria, que es una placa cartilaginosa que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis de los huesos largos. A medida que los condrocitos se vuelven osteoblastos, estos osteoblastos osifican el cartílago y lo alargan, tal como vemos aquí. Cuando ya no queda más cartílago, el individuo es incapaz de crecer. Ocurre alrededor de los 25 años. Además, también tenemos un crecimiento en ancho de los huesos. Esto ocurre si la población si la calcificación
es mayor a la absorción ósea, y esto ocurre si la población y la eficacia de los osteoblastos es mayor a la de los osteoclastos. Recordemos que los osteoblastos tienen una acción anabólica, por así decirlo, hipertrofian el músculo, hipertrofian el hueso, aumenta su crecimiento, y los osteoclastos lo que hacen es reabsorberlo, es decir, eliminar tejido de él. Si observamos una gráfica de la concentración de hormona de crecimiento en sangre, vemos que en ambos sexos tenemos un ritmo pulsátil, con los picos sobre las 12 de la noche, y este pico ha empezado a crecer ya en horas crepusculares, por así decirlo, y bueno, vemos que los picos son más acentuados en hombres que en mujeres. Tenemos los factores de crecimiento pseudoinsulínicos, también llamados somatomedinas o IGFs, que se generan en el hígado por activación de la hormona de crecimiento. Para entenderlo más, vamos a analizar este esquema. En el hipotálamo tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento y la somatostatina. Recordemos que la hormona liberadora de hormona de crecimiento estimula la secreción de hormona de crecimiento y la somatostatina la inhibe. Entonces, en el caso de segregar hormona liberadora de hormona de crecimiento, nuestra glándula pituitaria o hipófisis generaría hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento afectaría a los tejidos, tal como hemos dicho anteriormente, y a su vez afectaría al hígado, haciendo que se generen IGFs. En este caso pone aquí IGF-1, que luego veremos más en detalle qué es. La presencia de IGF-1 provoca una acción estimulante para la somatostatina, que inhibirá la secreción excesiva de hormona de crecimiento. Además, también vemos que la IGF actúa sobre los tejidos, en concreto sobre el tejido óseo también. Además, la IGF-1 también tiene una acción inhibitoria directamente a la hormona de crecimiento. Se llaman pseudoinsulínicos debido a que tienen efectos insulínicos, es decir, parecidos a las de la insulina, y se han logrado aislar hasta 4 somatomedinas. La más importante es la IGF-1, es la que está presente sobre todo en adolescentes, su pico es mayor en la adolescencia, y luego tanto en la infancia como en la vejez va disminuyendo, pero aún así sigue teniendo acciones anabólicas, efectos anabólicos. En cambio, la IGF, que aquí está mal escrito, lo siento, la IGF-2 actúa sobre todo en el desarrollo embrionario. Son proteínas que tienen que ir unidas a proteínas transportadoras para viajar por el plasma, y su vida media es de 20 horas. Recordemos que vida media de cualquier molécula es el tiempo necesario para que su concentración inicial se reduzca a la mitad. Y aquí, como curiosidad, tenemos a la población de los pigmeos africanos, que es una población cuya IGF-1 y hormona de crecimiento están alteradas, por lo tanto no tienen un crecimiento habitual. Su longitud media es de 1,50 metros. Y bueno, entre los factores que regulan la hormona de crecimiento tenemos la inanición con un déficit grande de proteínas, es decir, esto estimularía
producción de hormona de crecimiento, la hipoglucemia y baja concentración sanguínea de ácidos grasos, la actividad física, los traumatismos, estrés, excitación, sueño profundo, en concreto los estadios 2 y 4 del sueño, y la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la que comentábamos antes. Como factores inhibitorios tendríamos la somatostatina. Espero que os haya quedado claro este tema y, de no ser así, haced preguntas en los comentarios. Adiós.